Ingresamos a Noticias 24. Noticias. La petición de salida de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, por parte de RN, también amenazar de alguna manera impedir que ingrese a la sala de la Cámara cuando se discuta la ley de presupuesto. Y paralelamente, parlamentarios de la UDI advirtieron en las últimas horas que van a rebajar a $1 el presupuesto para cada día que se ausente Miguel Crispi, jefe de asesores de la moneda, a la comisión que investiga el caso Convenios. Temas que trataremos a esta hora con el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerman. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por este contacto. Hola, muy bien, buenas tardes. A ver, varios temas, pero primero, con respecto a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, ¿ya es un hecho de que no podrá ingresar a las sesiones mientras se discute la ley de presupuesto? A ver, mire, lamentablemente hemos derivado la discusión del presupuesto en temas que no tienen que ver con la discusión misma. Empezamos primero cuestionando el gasto expansivo, ¿cierto?, que el gobierno anunció, y también la posibilidad de tener los ingresos suficientes para poder cubrir este gasto que se ha anunciado, fundamentalmente porque tenemos un país creciendo negativamente, un cobre a la baja, un litio que va a rebajar su precio durante este semestre en el 70%, y por lo tanto tenemos niveles de ingresos que van a cuestionar, ¿cierto?, la propuesta del gobierno. Y hemos caído en un segundo tema que tiene que ver más bien político, que tiene que ver con los casos de corrupción de las fundaciones, y esto nos deriva, ¿cierto?, a la responsabilidad de personas cercanas al presidente de la República, dentro de lo que está el propio Giorgio Jackson, Miguel Crispi y también la directora de presupuestos. Nosotros como Chile Vamos le mandamos una carta al presidente el día martes haciéndole saber la inconveniencia de la permanencia de la directora de presupuesto en esta discusión, porque justamente puede ser un tema que nos puede trancar la discusión. Basta un diputado que se oponga para que entre a la sala y no vamos a tener directora de presupuesto. Sí, claro. Quizás en los 2 o 3 días que tratemos el presupuesto es un riesgo enorme que el gobierno, creo yo, no puede correr, porque la ley es demasiado importante, tiene 1000 modificaciones respecto del año pasado, y por lo tanto nosotros esperamos que el gobierno tome nota de que es muy probable que la directora de presupuesto no entre a la sala definitivamente. Usted, diputado, dice un hecho que es bien concreto y son sus palabras. Hemos caído en un tema político que no tiene, parafraseo, nada que ver con una discusión tan importante como es el proyecto de ley de presupuesto. Pero la oposición cayó en eso, porque de hecho hace, creo que una semana, si no me equivoco, había una visión bastante transversal de Chile Vamos en términos de ver después de la discusión del presupuesto la situación e implicancias que podría tener la directora Javiera Martínez con respecto al caso Convenio. ¿Qué cambió ahí? Sí, buena la pregunta, porque claro, efectivamente yo mismo dije hace unos 10 días atrás más o menos que yo mismo no iba a hacer un tema de la situación de la directora de presupuesto, pero se han conocido hechos nuevos, como por ejemplo la propia declaración del secretario general de Revolución Democrática que dijo en Fiscalía, no lo dijo en un medio de prensa, lo dijo ante la fiscal, que la directora de presupuesto tenía conocimiento anterior de los hechos, cierto, de Democracia Viva, y también después salió hace unos días atrás que iba a ser citada como imputada a declarar en esta causa. Situación que no se ha concretado, para ser súper objetivo. Sí, todo eso se ha ido derivando, ¿cierto?, en un mal clima político, y por eso nosotros le hemos hecho la advertencia. Mire, si nosotros hubiésemos querido actuar de mala leche, simplemente esperamos el día que llegue y no la dejamos entrar y punto. Pero aquí estamos haciendo una advertencia a un mes de que pase la votación del presupuesto en la sala, para que preparen un equipo que pueda permitir la discusión, porque como le digo, tiene muchas modificaciones que para nosotros son muy importantes que sean aclaradas, y también que tengamos un cuestionamiento respecto de lo que le decía anteriormente, respecto de los ingresos, respecto de los gastos, respecto de la política que se va a tomar el próximo año en materia de inversiones, una serie de cosas que es interesante, ¿cierto?, que los diputados conozcan antes de votar. Ahora, yo conversaba con un parlamentario oficialista que tiene vasta experiencia, digamos, en muchas discusiones de proyectos de ley de presupuesto, y le preguntaba justamente por la posibilidad de que no pudiera ingresar, no pudiera dialogar aquí la directora de la DIPRES, y me decía, bueno, obviamente no es lo ideal, pero tampoco es tan grave, porque en todas las discusiones de presupuesto sí hay un papel relevante de la DIPRES, pero por sobre todo del ministro de Hacienda, de alguna manera señalando que esto es un emplazamiento y una medida y una amenaza por parte de la oposición, sabiendo justamente de que igualmente la discusión del presupuesto puede seguir con el interlocutor principal, que sería en este caso el ministro Mario Marcel. Bueno, por eso nosotros lo estamos advirtiendo. Si el ministro Marcel no va a tener al lado a la directora de presupuesto, en la cual ha confiado toda la tramitación,
porque es cosa de ir a ver las comisiones mixtas. Lo que se hace, el ministro Marcel expone generalmente de los grandes números, pero finalmente es presupuesto quien da el detalle. Por lo tanto, el ministro va a tener que enfrentar esta situación sin la directora de presupuesto al lado. Ahora, eso va a resultar en una complicación y por eso nosotros le hemos pedido al gobierno que nombre a un grupo de personas que pueda llevar una discusión mucho más liviana para el ministro y para que nosotros también quedemos satisfechos respecto de las respuestas. Pero, mire, independiente del tema de la directora de presupuesto, que pudiera ser un tema menor, a nosotros nos tiene preocupado realmente lo que aquí se ha presentado como proyecto de Sí. ley de presupuesto. Pero que ustedes lo han puesto como un tema mayor, pues diputado. Yo estoy de acuerdo con usted que hay temas de base en términos de si los ingresos del fisco pueden financiar lo que es el proyecto de ley de presupuesto, pero en los puntos de prensa de Chile Vamos, finalmente, y no tanto por las preguntas de la prensa, sino por declaraciones con las que comienza, ha sido justamente la figura de la directora de presupuesto. Yo aquí no defiendo la figura de la DIPRES, digamos, sino principalmente se está desencauzando un tema que es bien relevante, como es la discusión de presupuesto, y que usted al principio me decía está totalmente de acuerdo, digamos. Sí, pero mire, es que ¿sabe lo que pasa? Que el gobierno comete errores no sé, infantiles, porque lo que hace, por ejemplo, Miguel Crispi, de ir a negarse a ir a la comisión Sí. investigadora, eso obviamente va enrareciendo el tema y finalmente va a concentrar la responsabilidad en el segundo piso, en la moneda y echa a perder el ánimo con el Congreso Nacional. De hecho, hay una amenaza de la UDI de bajar en $1 el día cada día que no vaya el asesor de la moneda, cuando sabemos que a las comisiones, yo no tengo recuerdo, digamos, de jefes de asesores del segundo piso que hayan ido a comisión investigadora, pero que se rebaje $1 cada día que no vaya en la discusión del presupuesto de Chile es complejo. Lo que pasa es que lo que ellos A lo dijeron que hemos era llegado, a eso voy. le iban a rebajar el puesto, o sea, el presupuesto a $1 al Ministerio de la Presidencia, digamos, el ítem de la Presidencia. Ya, gracias por la corrección, pero igualmente, o sea, por este tema. Independiente de eso, a él se le cita no como jefe de asesores. Acuérdate que él Como fue director. ex subdere. Y por lo tanto es un engaño decir que él no tiene la obligación de ir, porque sí la tiene. Entonces, pero además, mire, si él no tuviera ni una responsabilidad y no tuviera nada que ocultar, ¿por qué no va? Entonces, a uno le da la impresión de que aquí el caiga quien caiga, del presidente de la República, caiga quien caiga, pero menos mis amigos. Entonces, se echa a perder el ambiente justamente días previos del presupuesto y no nos pueden pedir a nosotros que no hagamos un trabajo de fiscalización, que es lo que estamos haciendo, y lo estamos advirtiendo Sí. ya con un mes de anticipación, pero como le vuelvo a decir, a mí me gustaría que el gobierno, en vez de entramparse en esta discusión pequeña con nosotros, dijera simplemente, ¿sabe qué? Pongamos todos los antecedentes a disposición de la oposición, vayan a las comisiones investigadoras, declaren en la fiscalía y se acabó el tema, pero aquí pareciera que hubiera un ánimo de ocultar algo y por lo tanto, obviamente, eso provoca molestia dentro de los diputados de oposición. Sí, entiendo. Ahora, en lo concreto, el papán vino en este caso, lo que se ha conversado en Chile Vamos, tiene que renunciar la jefa de la DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, y Miguel Crispe tiene que ir a la comisión investigadora para que volvamos a encauzar 100%, porque yo sé que esta es una parte, pero 100% la discusión en la ley de presupuesto. No, nosotros no estamos pidiendo la renuncia de la directora de presupuesto, estamos pidiendo que la saquen de la discusión presupuestaria mientras Pero ella no salía y no esté, ¿cierto? Y no esté su situación clara ante la justicia. porque seguramente le van a hacer preguntas a la jefa de la DIPRES con respecto a temas como por qué se flexibilizó en términos de las transferencias, y ustedes mismos pueden hacer las preguntas, pero no va a estar la consultada. Me estoy adelantando a ese punto. Por eso, porque nosotros no queremos centrar la discusión en eso. Si está la directora de presupuesto ahí, Javiera Martínez, que va a estar involucrada en los hechos de corrupción que se han nominado, nosotros las preguntas van a ser básicamente en torno a eso y es una amplia gama de preguntas que hay que hacer y no respecto solamente al tema convenio. Entonces, por eso, distraer la atención con la presencia de ella es negativo, ¿cierto?, para la discusión misma y para finalmente aprobar un presupuesto que todos queremos que se apruebe de la mejor manera. Por lo tanto, es simple. Le decimos al gobierno, sáquela mientras se discuta la ley de presupuesto, cuando aclare su situación judicial y si se demuestra que no tiene una responsabilidad, que vuelva al cargo, si no tenemos ningún problema con eso. Ahora, el caso de Miguel Crispi es absolutamente distinto. Yo creo que Miguel Crispi está cometiendo un error político enorme al exponer a la moneda a esta situación. Él fue diputado, él sabe perfectamente que la comisión investigadora lo puede citar y él tiene que ir a comparecer como ex jefe de la Subdere y no hay ningún inconveniente con eso.
pero la verdad que a mí me cuesta entender su razón y me cuesta entender que el gobierno haga un tema defendiéndolo en vez de ponerlo a disposición de la Cámara de Diputados si no tiene nada que ocultar. El tema de Miguel Crispi en ese caso, diputado, su juicio debería ser zanjado por Contraloría, por ejemplo. No sé si es el organismo, la institución que debería llevar a cabo esto, porque finalmente se dice puede, no puede, debe, no debe. Sería Contraloría más que una definición política en este caso que tenga que ser del gobierno o del Parlamento. Sí, Contraloría es el organismo que tiene que definir efectivamente si él está obligado a ir o no. Nosotros estimamos que sí está, pero como te digo, esto ¿Y es por qué no es el bastante insólito. oficiado, por ejemplo? Se ofició ya. Cuando él se Ah, negó a ir antes de ayer, se ofició ya a la Contraloría para que lo haga. perfecto. Pero, pero a mí me parece bastante insólito que lo tengamos que hacer porque la Cámara de Diputados está justamente ejerciendo un rol fiscalizador y el gobierno, en vez de alivianar este trabajo o facilitarlo, simplemente se opone porque es cercano al presidente. Yo creo que finalmente llevar el conflicto al segundo piso al presidente no le ayuda en nada. Ahora, me voy a poner en ese escenario y quiero entrar al proyecto de presupuesto también en los minutos que tenemos, diputado. No quiero centrarme solamente en este tema que es más político. Bueno, la discusión del proyecto también es político, pongamos las cosas, y obviamente ahí es bueno que así sea, pero pongo los supuestos. No está presente la directora de presupuestos, vuelvo al punto concreto, y Miguel Crispi asiste a la comisión. Ya con eso abordado, en ese escenario, igual va a ser bien inevitable, creo yo, y piensa muchos, que el tema convenios no esté presente en la discusión del proyecto de ley de presupuesto. ¿Sería así? No, mire, yo creo que va a estar presente, pero en una menor medida, porque nosotros estamos conociendo en este momento, en las comisiones mixtas con el Senado, las más de 1000 medidas y modificaciones que se tomaron. Por lo tanto, nosotros estamos conociendo en este momento las modificaciones que se hicieron. En algunas las compartimos, en Ya. otras no. Tuvimos una larga discusión hace unos días con la propia directora de presupuesto de la Comisión Mixta con el Senado, donde estuve yo mismo presente. Por ejemplo, se van a acabar las asignaciones directas, ¿cierto? Y las asignaciones directas, de mi punto de vista, yo le decía que en algunos casos son necesarias, como en el caso de la urgencia. Nosotros sufrimos en Ñuble inundaciones e incendios en el verano, y las asignaciones directas son necesarias, por Claro. ejemplo. Entonces, O tenemos sea, esa igual ahí está conversación. la herramienta de los estados de emergencia, justamente para eso. Esta conversación la estamos teniendo. Ya. Entonces, obviamente, cuando lleguemos a votar en un mes más en la sala, todo esto debió haberse zanjado previo en las conversaciones que tenemos en las comisiones mixtas, que son, ¿cierto?, varias. Por ejemplo, a mí me toca la próxima semana estar en la quinta comisión mixta con Agricultura, después con el MOP, con otros ministerios. Pero en este momento se están conociendo las medidas que el gobierno está tomando y a mí me parecen las medidas adecuadas y por eso, le vuelvo a repetir, no creo que sea bueno su presencia porque vamos a centralizar la discusión en el tema convenio y no en lo relevante que son las cifras millonarias que el gobierno está pidiendo, por ejemplo, de endeudamiento. Yo no puedo estar de acuerdo con un gobierno que pida, ¿cierto?, 21.000 millones de dólares para el próximo año, considerando que este año ya había pedido 17.000. No puedo estar de acuerdo con un presupuesto expansivo, ¿cierto?, considerando que los niveles de ingresos de nuestro punto de vista no alcanzan. Una serie de cosas que son más de fondo y que tienen que ver cómo se gasta la plata. Y le pongo un ejemplo. Nos acaba de llegar un mail a todos los diputados hace 5 minutos atrás de los trabajadores del SAC, que dice que el gobierno no les cumplió una serie de beneficios monetarios que se le ofrecieron. Los trabajadores de la salud, los 6.300 trabajadores de la salud que van a ser despedidos porque no hay suficientes recursos, también nos están llamando también las personas y las pymes que utilizaron el IFE laboral, que se terminó hace unos días atrás. Entonces, esas son las discusiones que la gente quiere que Sí, claro. tengamos de cara Sí, a la claro. cosa que obviamente siempre vamos a tener como atractivo un conflicto, pero la verdad que nosotros quisiéramos llevar la discusión a ese nivel para que el gobierno nos dé respuesta respecto de lo que va a hacer, sobre todo en reactivación económica. El gobierno el año pasado, usted también se recordará, el propio presidente Boris dijo, este es un presupuesto reactivador de la Reactivador. economía, Ujú. 960. El próximo año se perfila que pudiéramos llegar a 1.000.000. Entonces, esas son las preocupaciones que nosotros tenemos como oposición, pero claramente la discusión no la podemos centrar en lo importante si hay cosas como esta que nos van a distraer la atención. Bien, diputado Sauerman, nuevamente gracias por acompañarnos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien, diputado. Nos vemos. Hasta Chao. luego, nos vemos. Chao.